Reibach. La Casa de las Delicias es uno de los tesoros mejor cuidados de la ciudad de Álamos. Dicha ciudad se encuentra en la parte sureste del estado de Sonora, misma que durante un tiempo fue considerada la capital del mismo. La casa tiene cerca de 300 años y en este momento se encuentra desocupada. Únicamente se le emplea como lugar de eventos o como pieza arquitectónica para turistas o curiosos buscadores de actividad paranormal. La visita a este lugar desde un inicio es muy tétrico, ya que antes de ingresar a la construcción, primero se tiene que cruzar por el panteón que se encuentra en la parte de enfrente. La casa es imponente. Tiene como delimitante las calles una alta y muy grande reja. Este lugar fue testigo de una de las más sonadas historias de amor y muerte en este estado. Cuenta la leyenda de una mujer que tuvo una historia romántica pero a la vez terrorífica, encerrada en la Casa de las Delicias, lugar donde en el año de 1800, una joven doncella de la familia Almada Guireña, llamada Beatriz, se enamoró de un humilde jardinero. Los habitantes cuentan que los padres de ella se opusieron rotundamente a la relación, ya que existía una clara marca entre las clases sociales, cosa que a ella no le importó y decidió casarse con el sirviente. Según se cuenta, cada noche Beatriz salía de su habitación, la cual se encontraba en el segundo piso de aquella casa. Bajaba a la cocina y por la puerta de servicio escapaba al panteón que se localizaba frente a la mansión, donde escondida se veía con su enamorado. Un día decidieron casarse, y llegada la fecha en la que aquel joven la desposaría, los padres de la doncella se enteraron y mandaron matar a aquel amor de su vida. Aunque la muchacha nunca se enteró de qué pasó con él, los restos de su amado estaban muy cerca de ella, ya que aquel joven fue enterrado prácticamente en el patio de la casa de Beatriz. La chica quedó destrozada, pues los días pasaban y el joven no llegaba, así que cada que tenía oportunidad se escapaba de su casa a buscarlo, por lo que sus padres optaron por encerrarla en su cuarto bajo llave hasta que un día un joven pudiente pidiera su mano. Cansada de esperar y de sufrir, Beatriz una noche decidió suicidarse, aventándose por el balcón vestida con aquella prenda blanca que utilizaría el día de su boda. Desde esos días, se cree que el amor de la pareja traspasó la vida y la muerte. Muchos lugareños coinciden que han visto el espíritu de Beatriz, con su vestido blanco, saliendo de su habitación, y cruza la calle hasta llegar al panteón donde se encontraba con su amado. Han pasado 217 años desde que se vivió esta leyenda, la cual también es una amarga historia de amor, donde Beatriz dio su vida por aquel hombre que nunca regresó, y vestida de novia llorando, aún se le ve salir de la Casa de las Delicias, en busca de su amor eterno. Yo soy Bogey, el payaso come sueños. Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte y darle like. Compártelo para que otras personas puedan verlo. Por el momento me despido, no sin antes desearles que todas sus pesadillas se hagan realidad.